Un feliz sábado, queridos hermanos, en este primer sábado de diciembre, 5 de diciembre del año 2020, les tendemos una cordial bienvenida a este, ¿no es cierto?, nuestro culto divino desde aquí de la ciudad de Osorno, de la Iglesia Adventista Central de Osorno. Agradecemos por el estudio y repaso de la lección de la escuela sabática al hermano Juan y también a nuestra hermana Paola Huerta, que nos ha acompañado en esta mañana. Y de manera especial también agradecemos a Catalina Leal por, ¿no es cierto?, la interpretación que nos ha hecho y nos ayuda también para elevar nuestros corazones al Dios del cielo. Junto con saludar a cada uno de nuestros hermanos aquí del distrito de Osorno, a cada una de las iglesias, saludamos al resto de los hermanos que de diferentes partes nos escuchan, nos ven, y esperamos que en esta mañana juntos podamos disfrutar un estudio más de la palabra de Dios. Vamos a invitar entonces la presencia de Dios en medio nuestro para juntos estudiar la Escritura y poder, ¿no es cierto?, tener una vez más la convicción del amor, de la misericordia del Dios al cual amamos y servimos. Le invito allí donde estamos para que podamos orar. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permite juntos estudiar tu palabra, y en esta mañana rogamos una vez más que tú seas con nosotros, nos guíes, para que por medio de tu Santo Espíritu podamos comprender, entender la Sagrada Escritura. Rogamos que bendiga a nuestros hermanos del distrito de Osorno con sus respectivas iglesias y a los hermanos de otros lugares que nos acompañan en esta mañana. Danos tu bendición, tu compañía en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana quisiera invitarle para que juntos pudiéramos estudiar un capítulo interesante del libro de Daniel, que es precisamente el capítulo 12, con el cual, ¿no es cierto?, se cierra esta serie de profecías bíblicas que tienen que ver con el desarrollo de la historia de la Iglesia y también el desarrollo de los eventos finales antes de la venida de Jesús. Vamos a buscar allí en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos primero a leer el texto, que son poquitos versículos, 13 versículos solamente, y después vamos a concentrarnos en lo que queremos compartir con ustedes en esta hora. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor al firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí en este capítulo se nos dice, ¿no es cierto?, que este es un libro sellado, sería un libro sellado en el libro de Daniel. Sin embargo, llegaría el momento, de acuerdo a la profecía bíblica, y lo encontramos allí en el libro de Apocalipsis, que este libro sería abierto, ¿no verdad?, quería a disposición
de el conocimiento de los hijos de Dios. Ahora, la interpretación de los tiempos que aparecen aquí, en este capítulo, de manera especial vamos a ver allí el versículo, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, el verso 11, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La interpretación de esta fase de tiempo de los 1290 días y los 1335 de este versículo 11, respectivamente como los 1200 y 1335 años, es antigua. Vale decir, se interpreta que estos 1290 días y 1335 días son tiempo profético, son años. Y esta interpretación es muy antigua. Ya en el siglo VIII, ¿no es verdad?, los expositores judíos de aquel entonces tenían esta interpretación, que se basa en el día el principio de día por año que encontramos allí en Números 14. Le invito a buscar Números 14, verso 34, que dice lo siguiente. Número 14, versículo 34, que dice, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, este principio, ¿no es cierto?, que encontramos en la Biblia, que se llama el principio de día por año, continuó siendo sostenida por los seguidores de Joaquín de Fiore, que viviera en torno al año 1130 al año 1202, en la época de la Edad Media. Y este señor, ¿no es cierto?, Joaquín de Fiore, que era un abad, un religioso católico, y sus seguidores siguieron, ¿no es cierto?, manteniendo este principio de interpretación bíblica del principio de día por año. Y también fue parte de los expositores de los reformadores, ¿no?, de los grandes reformadores de la Reforma protestante subsiguiente en torno al siglo XVI, siglo XVII, en el año 1517, ¿no es cierto?, en adelante con Martín Lutero hasta la fecha. Ahora, Guillermo Miller, que viviera en torno al 1782 y 1849 y que fue uno de los precursores del gran movimiento millerista que, ¿no es cierto?, interpretaba la profecía de Daniel apuntando a la segunda venida de Jesús, creía en tres cosas bien importantes en cuanto a esto que estamos viendo de Daniel capítulo 12, versículo 11, de los 1290 días y de los 1335 días. En primer lugar, él creía que tanto los 1290 años como los 1335 comenzaban en el año 508 después de Cristo. ¿Y qué sucede en este año? En este año, ¿no es cierto?, aparece la figura de Clodoveo I, rey de los francos. Era pagano, no era cristiano. Sin embargo, él, por medio de unas alianzas políticas allí, los movimientos que siempre han existido, él se casa con una princesa de origen católico. Y al hacerse, ¿no es cierto?, al casarse con esta mujer católica, después de un tiempo y del convencimiento del obispo de Reims, él acepta convertirse al cristianismo y se bautiza, ¿no es cierto?, como católico. Más o menos en los años que tenemos allí, en el año 496 o 490, un 25 de diciembre de aquel año. Y esto da por comienzo una alianza político-religiosa entre Francia, entre los francos, ¿no es verdad?, y entre el catolicismo. De allí en adelante todos los reyes de Francia serían coronados allí en Remis, hasta el año 1824, cuando fue coronado el último gran emperador francés, o último rey francés, para luego dar paso a lo que sería, ¿no es cierto?, la Revolución Francesa. Bueno, esto fue clave porque en el año 508 Clodoveo derrota a una tribu arriana, ¿no es verdad?, a los visigodos que estaban en la parte sur de Europa, y posteriormente a los ostrogodos.
Y esto permite que en el año 538 se haga efectivo el edicto de Justiniano, que da por inicio, ¿no es cierto?, a la supremacía de la Iglesia Católica, que en la Biblia se le conoce como Cuerno Pequeño o el Rey del Norte. Es interesante que el papado, ¿no es cierto?, toma todo el poder, la hegemonía del poder en el mundo, aliado con este rey franco, pero también su término, de acuerdo a la profecía bíblica, que es en el año 1798, es en mano también de los francos, de los franceses, con la Francia atea de Napoleón Bonaparte. Y este segundo pensamiento también, el que tiene aquí, ¿no es cierto?, Guillermo Miller. ¿Y cuál era? Que el que creía que estos 1290 años se cumplían en ese año, en el año 1798, cuando precisamente Berthier, un general de las huestes napoleónicas, toma cautivo al papa de la época, Pío VI, y este finalmente muere al siguiente año en el exilio. En esto también podemos concordar con el pensamiento de Jacques Ducan, que es un teólogo judío adventista, quien escribe el siguiente pensamiento. En el año 508, la Iglesia medieval reforzó su prestigio político con la ayuda de Clodoveo, rey de los francos, y eliminó a las tribus arrianas que habían amenazado su supervivencia. Y este paso, esta batalla decisiva, ¿no es cierto?, esta derrota de parte de los francos, tanto de los ostrogodos como los visigodos, dio paso al fortalecimiento del catolicismo hasta lo que llegaría a ser en el periodo, ¿no es cierto?, de supremacía papal, que va del 538 hasta el año 1798 y también hasta nuestros días. Pero hay un tercer pensamiento de Guillermo Miller en cuanto a estos 1290 días y 1335 días. Él señala que también se extiende, los 1335 días se extienden 45 años más, hasta la conclusión de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, entre los años 1843 y 1844. Ahora, los pioneros adventistas, que eran observadores del sábado, compartieron esta interpretación de Guillermo Miller y de los reformadores protestantes y llegaron a representar la posición historicista, ¿no es cierto?, en cuanto a la interpretación bíblica, que nosotros como adventistas mantenemos hasta el día de hoy y prácticamente estamos solitarios en esta interpretación de las profecías bíblicas, una interpretación historicista. Vale decir que la Biblia, ¿no es cierto?, que las profecías tienen su cumplimiento en la historia. Pero en años recientes han surgido algunos predicadores independientes dentro del mundo adventista, que usted lo puede encontrar mucho en las redes sociales, sobre todo en internet. Y me imagino que más de alguno de ustedes ya ha visto y lo ha llevado también a cierta confusión. Ellos dicen tener una nueva luz en cuanto a esta fase de tiempo que son los 1290 días y los 1335 días. Y ellos interpretan o tienen una forma de interpretar que rompe la interpretación adventista tradicional. Estas personas alegan que ambos periodos de tiempo están constituidos por días no proféticos, sino que días literales. O sea que son 1335 días y 1290 días literales de 24 horas que se van a cumplir en la etapa final de la historia de este mundo, cuando se comience con el decreto dominical. Y algunos de ellos sugieren que ambos periodos comenzarán con ese decreto dominical que predice Elena de White en el conflicto de los siglos y que nosotros entendemos que se va a cumplir previo a la segunda venida de Jesús. Entonces, en estos días literales es el periodo cuando el pueblo de Dios debe salir de las grandes ciudades y también cuando el pueblo de Dios va a conocer el momento o puede calcular el momento de la segunda venida de Jesús. Ahora, este pensamiento, ¿no verdad?, cuando el pueblo de Dios va a conocer el día y la hora del regreso de Cristo, le permite a ellos, con el inicio de estos 1290 días o 1335 días, con el decreto dominical, calcular, ¿no es cierto?, de esa manera el momento exacto en que Jesús dice. Pero esto se contradice con lo que mismo Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 36, cuando dice que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces no hay forma bíblicamente para que nosotros podamos calcular
el día en que Jesús ha de venir. Y en eso está precisamente el grave daño que este tipo de interpretación está haciendo, que algunos pretenden calcular el momento en que Jesús va a venir cuando salga el decreto dominical. Sin embargo, por muy interesante que parezca esta hipótesis, ¿no es cierto?, existen por lo menos 5 razones básicas por las cuales nosotros como adventistas del séptimo día no podemos aceptar ni avalar una interpretación tal de que son 1335 días y 1290 años son días literales y no es cierto?, días proféticos, o sea que son realmente años. El primero de ellos es que esta teoría se basa en una lectura parcial de los escritos de Elena de White y de manera tendenciosa. Uno de sus argumentos que utilizan para justificar el futuro cumplimiento de estos 1290 días y 1335 días es la falsa idea de que Elena de White, cuando ella escribe, ¿no es cierto?, en el año 1850, el día 7 de noviembre, ella le escribe una carta a los hermanos de una iglesia que estaba en la casa del hermano Hastings, le escribe en cuanto a las ideas del hermano Hewitt, que tenía algunas ideas contrarias, que estaban provocando ciertos revuelos dentro del mundo adventista en aquel entonces. Le mencionamos algunos de sus errores del pasado, que los 1335 días han terminado, y otros errores de él. Con esta interpretación ellos dan a entender que en aquel entonces había una mala interpretación de que los 1335 días se habían cumplido, sino que dan a entender que Elena White señalaba que eso era un error, pero no es eso lo que ella dice en el párrafo. Lo que está diciendo es que los 1335 días se habían cumplido, así como habían algunos errores en el hermano. Ahora, si la intención de Elena White era decir que realmente el hermano Hewitt estaba errado al creer que los 1335 días ya se habían cumplido, ¿por qué ella persiste en esta idea de que los 1335 días, ¿no es cierto?, se cumplieron? ¿Por qué se habría limitado ella solamente a corregir a Hewitt y no a corregir a otras personas, entre muchos pioneros y entre los cuales también estaba su esposo, Jaime White? Jaime White escribió: los 1335 días terminaron con los 2300 años en el clamor de medianoche de 1844. Ahora, ¿por qué no lo reprendió? Si Hewitt estaba equivocado y su marido también estaría equivocado. Ahora, ¿por qué ella no lo reprende si fuera un error aquello? Aún más, ¿cómo podría ella también haber declarado mucho más adelante, en el año 1891, lo siguiente: nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo? No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Jesucristo. La evidencia de los textos de Elena de White es clara, que ella creía que esos periodos ya se habían cumplido. Y se pueden encontrar también en sus declaraciones, según las cuales la suerte de Daniel ya estaba, ¿no es cierto?, echada de acuerdo a lo que dice Daniel 12:13, desde el comienzo del tiempo del fin. Y esto concuerda precisamente con el pensamiento que expresó el doctor Gerard Duster, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Andrews. Y él, en cuanto a esta expresión de Elena White, él dice lo siguiente: ya en 1850, Elena de White había escrito que los 1335 años se habían cumplido, sin especificar el momento de ese cumplimiento. Por lo tanto, la interpretación adventista histórica, avalada por la Escritura y, ¿no es cierto?, por la interpretación de los pioneros adventistas y de Elena White, es que ese periodo de tiempo de los 1290 años y los 1335 años es un tiempo pasado, cumplido, no algo hacia el futuro, como estos hermanos ahora están predicando, ¿no es cierto?, en estos momentos.
Segunda razón por la cual no podemos aceptar este argumento. Estas teorías rompen el paralelismo profético existente en el libro de Daniel. Para justificar el cumplimiento de los 1290 días y los 1335, los abogados de esta nueva luz profética alegan sin fundamento alguno que este contenido de Daniel 12:5 al 13, donde aparecen dichos periodos de tiempo, los 1290 días y los 1335 días, no forman parte de la cadena profética del libro de Daniel. Pero un análisis más profundo de la estructura del libro de Daniel y de su contenido desbarata esta idea. El doctor William Shea, que fue un gran teólogo adventista, un gran estudioso, declara que en el libro de Daniel existen a lo menos 4 periodos proféticos de tiempo: los 1260 días, los 1290 días, los 1335 días y los 2300 días. Y aparecen como un elemento, el periodo de tiempo que hemos mencionado, aparece como un elemento estabilizador del contenido básico de cada una de estas profecías. Por ejemplo, la visión del capítulo 7, donde usted encuentra la visión de las 4 bestias, se describe en los versículos 1 al 14. Se describe la visión de las 4 bestias, cuando va surgiendo y todo lo demás. Pero tan solo en el versículo 25 del capítulo 7 se menciona el factor tiempo. Y si vemos allí en Daniel capítulo 7, 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempo y medio tiempo. Expresión de tiempo que en el libro de Apocalipsis mencionaba como 42 meses o 1260 días, que son, ¿no es cierto?, 1260 años. Ahora, en el capítulo 8, donde se menciona la visión del carnero y un macho cabrío, una visión del santuario, del versículo 1 al 12 se describe la visión, pero recién en el versículo 14 se da el factor tiempo, clave. Y dice, y él dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Este paralelismo, ¿no es cierto?, entre las profecías de Daniel, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11 y 12, comprueba que los 1290 días y los 1335 días de Daniel 12, 11 comparten la misma naturaleza profética apocalíptica de las expresiones tiempo, tiempo y medio tiempo, y que está en Daniel capítulo 7, 25, y la de Daniel capítulo 8, verso 14, hasta 2300 tarde y mañana. De modo que si aplicamos el principio día por año a estas profecías de tiempo, tiempo y medio tiempo, y de los 2300 días, ese mismo principio se le debe aplicar a los 1290 días y 1335 días. No podemos aplicarle a una el principio día por año y a la otra señalarla que son, ¿no es cierto?, días literales, y que también pueden tener una doble aplicación, como algunos pretenden. Ahora, la alusión de Daniel en el capítulo 12, 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ¿no es verdad? Y posteriormente habla de la abominación desoladora, relaciona, ¿no es cierto?, esta parte de Daniel capítulo 12 precisamente con lo que encontramos en Daniel capítulo 7 y capítulo 8, que habla, ¿no es cierto?, del continuo y de la abominación desoladora. Están ambas ligadas. Y ese ataque al continuo y esa abominación desoladora, Daniel capítulo 7 y 8 y Daniel 11, ¿no es cierto? Daniel 7 y 8 nos habla que es el ataque que hará el cuerno pequeño, ¿no es verdad? Y que haría también el rey del norte en el capítulo 11. Y aquí debemos tratar de interpretar estos periodos proféticos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y no lo que nosotros podamos pretender. Aquí encontramos estas dos palabras, la palabra continuo y la palabra, ¿no es cierto?, abominación desoladora. La palabra continuo es importante que la podamos considerar,
Porque el siguiente argumento, la tercera razón por la cual nosotros no podemos aceptar esta interpretación como días que se van a cumplir después. Se apoyan en una interpretación no bíblica de la palabra tamid o de la palabra continuo. La teoría que tanto los 1290 días como los 1335 comienzan con un futuro decreto dominical se basa en la suposición que en el libro de Daniel, capítulo 12, 11, cuando se habla del tamid y cuando se habla de la abominación desoladora, se está hablando el tamid con respecto al sábado y la abominación desoladora con respecto al domingo. Pero esa interpretación carece de fundamento bíblico. La palabra tamid, que es la palabra continuo, ¿no es cierto?, esta palabra hebrea, es una palabra que es importante entenderla, comprenderla, de acuerdo a la profecía bíblica y de acuerdo, ¿no es cierto?, al pensamiento hebreo, porque fueron los hebreos los que escribieron, fueron inspirados por Dios para escribir la palabra de Dios y su idea, su pensamiento está en esas palabras. Bueno, ¿qué es lo que era para un judío, para un hebreo, la palabra tamid? La palabra tamid es continuo, es diario. Y esta palabrita, ¿no es cierto?, que aparece allí en Daniel capítulo 8, verso 13, vamos a volver a leer, dice, entonces un santo que hablaba y otro santo preguntó a aquel que habla, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando al santuario el ejército para ser pisoteado? En la Reina Valera aparece la siguiente frase que hemos leído, continuo sacrificio, pero esa frase continuo sacrificio no aparece en las versiones más antiguas de la Biblia. Por lo tanto, cuando hay una versión antigua con una versión moderna, entre dos versiones siempre prevalece la versión que más se acerca al original, porque es la que está más apegada a lo que se dijo en aquel entonces. Bueno, en la versión más antigua solo aparece la palabra continuo, la palabra tamid. La palabra sacrificio, ¿no es cierto?, se le agregó y tiende a confundir lo que realmente significa bíblicamente la palabra continuo. La palabra continuo está relacionada precisamente con el santuario, pero no solamente con el sacrificio, como aparece ahí en Daniel capítulo 8, versículo 13 de la versión Reina Valera. Vamos a leer algunos textos que nos van a ayudar. En el libro de Éxodo capítulo 29, para poder entender la palabra continuo. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, y dice continuamente. Esa palabra continuamente es tamid, es constante. El ofrecimiento, ¿no es cierto?, de los corderos, del sacrificio diario, tarde y mañana. El sacrificio era continuo. Pero después nos dice el versículo 42, esto será el holocausto continuo por vuestra generación a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Continuo. Ahora, si usted entiende, cuando dice que es continuo el sacrificio, quiere decir que el sacrificio no termina o que se hace constantemente. Está hablando de la continuidad en el tiempo de ese acto, pero no de que el sacrificio dura las 24 horas, que es muy diferente. ¿Estamos? Y esa idea que quede grabada en su mente para poder entender teológicamente lo que estamos diciendo. En Éxodo capítulo 25, verso 30, mire lo que dice allí. Y pondrá sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Los panes de la propiciación también eran continuos, eran tamid. Se le aplica la palabra tamid. El verso 20 del capítulo 27. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Por qué es importante la palabra tamid? ¿No es cierto? Que significa continuo, constante, perpetuamente. Porque esto tiene que ver con la labor que iba a hacer Jesucristo. Hay dos cosas, dijimos ya, que se hacían en el santuario: sacrificio y mediación. Ahora, ¿cuál de estas dos cosas que tienen que ver con la obra de Jesucristo en favor suya y mía, para salvar a los pecadores, era constante, continua? Para ello vamos al libro de Hebreos capítulo 9, verso 27. Recuerden, hay dos cosas que hizo Jesucristo: sacrificio y mediación. El cuerno pequeño que iba a atacar esta obra, ¿no es verdad? La obra de Cristo, profetizada allí en Daniel,
es por la cual nosotros tenemos que comprender esto. Hebreos 9, 27 y 28. Mire lo que dice ahí. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de estos juicios, así también Cristo fue ofrecido, ¿qué dice la palabra? Siempre, constantemente, no dice una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El capítulo 10, verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Teológicamente, lo que era constante en el santuario, teológicamente en relación a la función de Cristo, no era su sacrificio. Lo que es constante teológicamente, ¿qué es lo que es? No es el sacrificio, porque dice la Biblia que Jesús murió no siempre, sino que de una vez, una sola vez, allí en la cruz del Calvario. Y el verso 24 y 25 del capítulo 7 de Hebreos dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo, que dice, siempre, también, para interceder por ello. Viviendo siempre para interceder por ello. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesucristo? Muere una sola vez por nosotros en la cruz del Calvario, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el tamiz de Cristo? Que Él intercede para siempre por nosotros. Ahora, el gran ataque que el libro de Daniel, en el capítulo 7, capítulo 8 de manera específica, y capítulo 11, predice que iba a realizar esto que habla del continuo, ¿qué se iba a quitar? Se iba a quitar la obra que le pertenecía solamente a Jesucristo. Y esa obra tiene que ver con la labor que Jesucristo está haciendo en el santuario celestial. Y una vez que Cristo muere una sola vez aquí en la cruz del Calvario, Jesucristo asciende en el cielo, ¿para qué? Para interceder por usted y por mí en el santuario celestial. Ahora, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 tenía dos fases de ataque al santuario de Jesucristo. El primero de ellos, ¿no es cierto?, está con la fase de la Roma imperial, la Roma de los Césares, y que atacaría no el santuario celestial, atacaría el santuario terrenal. ¿Y cómo lo hizo? En el año 70 lo destruyó bajo, ¿no es cierto?, las órdenes de Roma con el general Tito, que sitia la ciudad, destruye el templo, ¿no es cierto?, y se lleva sus tesoros. Y atacó también a Jesucristo. ¿Y cómo lo atacó? Recuerden que Cristo aquí en la tierra muere bajo la orden de ¿qué? De Poncio Pilato, ¿no es cierto?, gobernador romano. Entonces, la fase de este cuerno pequeño, la fase imperial, ataca el santuario y ataca, le da muerte a Jesucristo. Pero el cuerno pequeño tiene su segunda fase, que es la fase papal, la que se relaciona con el santuario celestial. ¿Y cómo destruye el santuario celestial? ¿En qué sentido, no es cierto, ataca el santuario celestial? Hace la abominación desoladora. ¿En qué sentido? Que le quita, ¿no es verdad?, a Cristo su función como gran sumo sacerdote. ¿En qué sentido? Se lo quita, le estoy diciendo. Que usurpa eso. Se toma una función que solamente le pertenece a Jesucristo. Y este ha sido el daño que le ha hecho el catolicismo al mundo cristiano, porque lo dejó sin intercesor. Por eso la Iglesia Católica, a través, ¿no es cierto? Si usted va a una Iglesia Católica, usted va a encontrar, con lo primero que se va a encontrar mirando a usted, apenas se abran las puertas, usted va a encontrar allí, sobre el altar, ¿no es cierto?, el altar mayor que le llaman, encima va a encontrar una cruz. Pero una cruz, ¿cómo? No vacía, sino con un Cristo, ¿cómo? Crucificado. Porque lo que se hace en el culto católico, que se llama la misa, es un constante sacrificio de Cristo. En la misa, ¿no es verdad?, cuando el sacerdote bendice la hostia y bendice también, ¿no es cierto?, el vino, convierte ese pan y ese vino en el cuerpo literal de Cristo. Toda vez que un católico, ¿no es verdad?, comió de ese pan y bebió ese vino, se estaba comiendo literalmente a Cristo y estaba bebiendo la sangre literal de Cristo. Eso teológicamente es imposible. Ahora, la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, resalta un Cristo crucificado,
pero nos deja sin un Cristo vivo que está, ¿qué cosa? Intercediendo por nosotros en el cielo. Y como le quitan la obra intercesora de Cristo, esa obra intercesora es reemplazada por la intercesión ¿de qué? De la reliquia, de los muertos, de la Virgen María, de los santos, de los beatos y de todo lo demás. Y del sacerdote. La función del sacerdote es precisamente esa obra mediadora. Entonces el mundo católico no tiene el verdadero intercesor. Y la palabra de Dios en el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Mire lo que dice allí el apóstol Pablo. Porque hay un solo Dios, ¿y qué más dice? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. Este cuerno pequeño puso otros mediadores, opacando la obra mediadora e intercesora de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no es verdad, esta mala comprensión de la palabra tamid por estos hermanos que señalan que habla del domingo, el tamid habla del sábado y la abominación desoladora habla del domingo, está ajena a una comprensión teológica de la palabra de Dios. La palabra tamid tiene que ver ¿con qué cosa? Con la obra mediadora de Cristo, esa obra constante de Jesucristo en favor nuestro. Y la abominación desoladora, ¿qué es lo que es? Es lo que hizo, ¿no es cierto?, el papado, el catolicismo, al quitar la importancia de la mediación de Cristo, poniendo ¿qué cosa? A otros mediadores, dejando de esa manera, ¿no es verdad?, asolado el santuario celestial, en quitándole la importancia de la mediación de Cristo en favor nuestro. Y por eso el remanente adventista, este pueblo de Dios, ha sido levantado para poner en alto estas verdades. Que tenemos un santuario, sí, pero que está en el cielo, donde Cristo, ¿qué es lo que está haciendo? Intercediendo por usted y por mí. El cuarto punto, ¿no es cierto?, de esta, por la cual nosotros no podemos aceptar esta interpretación de días literales de los 1290 días y los 1335 días, es que esta teoría refleja la interpretación futurista. Es una idea, una interpretación que desarrolló, ¿no es cierto?, el catolicismo en el pasado como un movimiento contra-reforma. Los reformadores protestantes identificaron al cuerno pequeño y también al rey del norte, el capítulo 11, como el papado. A Roma en sus dos fases, la Roma imperial y la Roma de los papas. Y como se identificaba al cuerno pequeño como el papado, se levanta un hombre. Este es un cardenal italiano llamado Roberto Bellarmino, un jesuita del año 1542 a 1621, que viviera en esa época. Y es uno de los más renombrados polemistas, ¿no es cierto?, jesuita de aquel entonces. Y él señala que el cuerno pequeño es un rey cualquiera. Y señala que los 1260 días y los 1290 días y los 1335 días y los 2300 días son días literales. No son tiempos proféticos, no son años, sino que son días literales. Muchos de los defensores, ¿no es cierto?, contemporáneos de la interpretación futurista de estos 1290 días y 1335 días, desconocen la relación que existe entre este tipo de interpretación con lo que ya había en el pasado. Vale decir que es una idea que surge dentro del mismo catolicismo para atacar, ¿no es cierto?, la reforma protestante. Y por lo tanto nosotros no podemos aceptar ese pensamiento, que es ajeno precisamente a la Sagrada Escritura y que se aleja del pensamiento bíblico hebreo. Se le interpreta desde una perspectiva occidental, pero cuando nos acercamos a la Biblia, nosotros tenemos que acercarnos al pensamiento hebreo, no al pensamiento occidental. Y el último punto es que estas teorías no toman en cuenta las advertencias de Ellen White en contra al intento de extender el cumplimiento de cualquier profecía de tiempo más allá del 1844, donde se termina el periodo de tiempo profético de las 2300 tardes y mañana de Daniel 8, 13 y 14, que es el tiempo profético más extenso que encontramos en la Biblia. Ahora, si estas teorías que se mencionan fueran correctas,
Con la mera proclamación del decreto dominical ya sabríamos de antemano cuándo va a ocurrir la segunda venida de Jesús. Y detrás de todo esto está ese intento y ese deseo de muchos hermanos de poder saber el momento exacto de la venida de Jesús. Cuando la Biblia es categórica, y lo vuelvo a decir, Mateo capítulo 24, verso 36, el Señor Jesucristo dejó bien en claro, ¿no es cierto?, y debemos subrayar en nuestra Biblia, cuando alguien pretenda decirnos que se puede calcular o se puede predecir el momento, el día y la hora en que Jesús va a decir. Mateo capítulo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando yo le digo, comento con un hermano que yo sabía que tenía este tipo de idea, le digo, hermano, el día y la hora nadie lo sabe. Sí, me dice él, pero el mes sí, po. ¿Ah? Pero cuando Jesús está diciendo, queridos hermanos, para que se den cuenta cómo se aferran a cosas que la Biblia no dice, cuando el Señor dice el día y la hora nadie lo sabe, no está diciendo que usted puede calcular el año y el mes, está diciendo que el momento exacto de la venida de Jesús no lo podemos calcular proféticamente. Es algo que le pertenece al Señor. Por supuesto que yo creo que hay un día, una hora, un año, en fin, y un mes. Claro, porque Dios no hace las cosas de manera así, a como salga, ¿no es cierto?, como apagando incendio. Hay un cronograma profético, hay un calendario profético que se está cumpliendo, ¿no es cierto?, a la perfección, así como hubo un momento en que Cristo iba a nacer y todo lo demás. También hay un día en que Cristo va a venir, pero está privado de nuestro conocimiento. Y el tiempo profético que conocemos es lo que tenemos, 1844, esa es la última profecía de tiempo. Y en relación a esto, Elena de White, ¿no es cierto?, escribe lo siguiente. ¿Por qué es importante para nosotros lo que Elena de White escribió? ¿Por qué es importante? Mire, un adventista que dice ser adventista no puede decir que no cree en lo que Elena de White escribió. La iglesia adventista es lo que, por la palabra de Dios, por el estudio que hicieron, ¿no es cierto?, los pioneros de nuestra iglesia, y también por la conducción que Dios le dio a esta iglesia por medio del don profético en Elena de White. Por supuesto que la enseñanza de Elena de White no reemplaza la Biblia, sino que la confirman, que es muy diferente. Ella escribe en el año 1850 lo siguiente: la cuestión de la fecha ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Le da término al asunto de la fecha, 1844. Posteriormente ella agrega, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. El Señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo, pues este no me será nunca más una prueba. Dios no nos ha revelado el tiempo en el que Él terminará este mensaje, o cuándo el tiempo de gracia llegará a su fin. Si esto es así, ¿por qué seguir insistiendo en aplicar, ¿no es cierto?, estos 1290 y 1335 días a un tiempo futuro? Este tiempo de Daniel 12. Cuando ya son tiempos del pasado, que ya se cumplieron. Solo Dios puede juzgar el grado de sinceridad de estos hermanos. No pongo en duda la sinceridad que muchos de ellos tienen, pero sin embargo la sinceridad, el grado de sinceridad no siempre es lo fundamental. Junto con ser sincero, hay que decir las cosas correctas y hablar lo que es correcto. Porque yo puedo estar muy sincero en tomarme un frasquito, ¿no verdad?, que pueda tener un líquido, y yo me lo puedo estar pensando correctamente que es agua, pero si no es agua y me lo tomo y es veneno, ¿qué va a pasar conmigo? Por muy sincero que sea, me voy a morir igual, porque, ¿no es cierto?, fui engañado. Elena White dice, la fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad, ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo la fe en él. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, como hay muchos, pero eso no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará al lugar donde deseo de ir. Por lo tanto, junto con la sinceridad debemos buscar la verdad. Y la verdad está revelada ¿dónde? Plenamente en su palabra.
y debemos pedirle al Señor que nos ayude a comprender la palabra de Dios, estos tiempos que aparecen en la Escritura. Ahora, ¿cuál es la interpretación adventista de estos tiempos proféticos? Si vamos al bosquejo, todo está dentro de un cuadro de tiempo profético que presenta Daniel en capítulo 7, capítulo 8, 9, 11 y 12. En el año 508 ya dijimos, Clodoveo, ¿no es cierto?, rey de los francos, derrota a los visigodos y da paso a lo que sería la gran influencia y el gran dominio que tendría el catolicismo. El catolicismo salió con los francos para tomar la hegemonía política aquel entonces y perseguir a los herejes, cosa que se concreta con el edicto justiniano en el año 538. El edicto 533 se concreta en 538 cuando se expulsa definitivamente a la última tribu arriana. Arriana, ¿no es cierto? Los arrianos son seguidores de Arrio, quien no aceptaba a Jesús como Dios y eran contrarios al catolicismo. Entonces, después de eso, en el año 538, comienza la supremacía papal con el edicto de Justiniano y comienza la abominación desoladora. ¿En qué consiste la abominación desoladora? Le quita a Jesucristo. ¿Qué cosa le quita a Cristo? No el sacrificio, sino ¿qué cosa? El continuo, el tamid. ¿Y qué es lo que es el continuo? Ya dijimos, el continuo es la obra intercesora de Cristo en favor suyo, mío, que comenzó a realizar en el santuario celestial una vez que Él ascendió al cielo. Entonces tenemos del 508, los 1290 años llegan al término de la abominación desoladora, 1260 años al término, ¿no es cierto?, de la supremacía papal, que es lo mismo, 1798, cuando se termina la supremacía papal, cuando recibe el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13, recibe esta herida mortal. ¿Y quién se la da? Precisamente el mismo que le dio el poder al principio. Se separa esta unión político-religiosa. La Revolución Francesa dice lo religioso a lo religioso y lo político a lo político. Y los 1335 días llegan hasta el año 1843. Bienaventurado que llegue este año. ¿Por qué? Porque luego llegaría 1844 cuando se termina el último periodo de tiempo profético. El término de las 2300 tardes y mañana. ¿Cuándo? Cuando Cristo, ¿no es cierto?, comienza el juicio pre-advenimiento. Y una vez que Jesucristo termine ese juicio, vendrá a este mundo, le dará su recompensa a los justos y este cuerno pequeño lo destruirá para siempre, para nunca más existir, con todas sus enseñanzas. Esto es lo que nosotros como adventistas sostenemos y creemos. Es evidente, por lo tanto, que proyectar el futuro, un futuro cumplimiento de los 1290 y 1335 días se basa en una lectura parcial de lo escrito de Ellen White. Y también quiebra el paralelismo profético de la enseñanza, ¿no es cierto?, del libro de Daniel. Y se apoya en una interpretación errada de la palabra tamid, al decir que también se refiere al sábado y la de abominación desoladora al día domingo. Y refleja la idea del pensamiento jesuita contra la Reforma, donde interpreta este periodo de tiempo como días literales y no como años, como días proféticos. En una época que nos toca vivir donde hay mucha confusión, donde existe mucha falsa doctrina y donde esto se ha masificado por medio de la internet, demanda de usted y de mí, como hijo de Dios, que tengamos mayor cuidado en lo que vemos, en lo que escuchamos y en lo que vamos creyendo. El diablo anda como león rugiente y su palabra, buscando a quien devorar. Y si fuere posible, dice Mateo 24, que podrá engañar, si fuere posible, ¿a quién? Aún a lo escogido. Nuestra invitación es para que usted se consolide en lo que dice la palabra de Dios. Toda nueva luz, toda nueva doctrina, no hay problema en eso, pero tiene que estar de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, a la interpretación profética y a los escritos inspirados de Ellen White, que nosotros como adventistas del séptimo día decimos que también es una inspiración divina. Que el Señor nos bendiga para estar atentos y para que cuando estamos pronto al gran evento que es la segunda venida de Jesús, que el diablo no nos engañe y no nos lleve a ir detrás de toda suerte de doctrina. La palabra profética es más segura y hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Que el Señor los bendiga y el Señor le acompañe. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra, porque en ella encontramos claridad de que en cuanto a tiempo profético, la profecía de Daniel capítulo 8-14 dio término a todos esos cálculos proféticos hasta 1844. Y porque ahora nos toca vivir en un tiempo de gracia,
Y queremos rogarte que en este tiempo de gracia tú nos ayudes a caminar contigo, a aferrarnos firmemente a tu palabra y poder defender estas verdades que costó la vida de muchos hombres y mujeres que dieron todo por tu causa. Ayúdanos para que al estar en esta época importante del pronto regreso de Jesús, que nada ni nadie nos pueda apartar de tener una íntima, estrecha relación contigo y con tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.